En un tribunal abarrotado, el juez severo, sentado en su silla de ruedas, estaba a punto de condenar a un padre pobre por un crimen que juraba no haber cometido. Fue entonces cuando la hija del acusado, una niña de 7 años, se levantó, caminó hacia el juez y dijo con voz firme: «Libere a mi papá y yo lo haré caminar». La sala estalló en carcajadas, hasta que ocurrió algo extraordinario y las risas dieron paso al silencio. Aquella mañana gris, el tribunal de la ciudad parecía más una catedral que un salón de justicia. Las paredes altas, llenas de estanterías con libros antiguos, habían sido testigos de décadas de juicios implacables. En el centro, envuelto en una toga negra de tela gruesa, el juez Faustino del Valle permanecía inmóvil en su silla de ruedas. Habían pasado 15 años desde el accidente automovilístico que lo dejó así, un instante de metal retorcido y gritos ahogados que paralizaron sus piernas y, poco a poco, endurecieron su corazón. Desde entonces, Faustino se había convertido en símbolo de rigor y frialdad. Los que entraban allí sabían que con él no había apelación a la emoción. Frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo, estaba Ramón Sandoval, un hombre con mirada inquieta y rasgos marcados por el cansancio de quien vive al límite. Trabajador y padre soltero, estaba acusado de un asalto a mano armada en una farmacia de barrio. Las pruebas en su contra parecían irrefutables: imágenes de cámaras de seguridad, reconocimiento visual, registros de ubicación. Aún así, sus ojos imploraban por algo más, tal vez justicia de verdad. Sentada detrás de él, una niña delgada observaba todo con la barbilla apoyada en sus manos. Llevaba un vestido azul descolorido y unos tenis desgastados. Su nombre era Valeria, apenas tenía 7 años. El juez hojeaba los últimos documentos del caso con movimientos precisos, casi quirúrgicos. La sala estaba llena de reporteros, familiares y oficiales. El golpeteo de la pluma contra la madera del estrado resonaba como un reloj en cuenta regresiva. Faustino levantó la vista y dijo pausadamente: «Antes de emitir el veredicto, ¿alguien desea agregar algo relevante al caso?». El silencio se mantuvo, hasta que, como un destello inesperado, una voz pequeña, clara y decidida resonó en la sala: «Yo quiero». Todos voltearon. La pequeña Valeria ya estaba de pie, avanzando con determinación hacia el estrado. Un murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño, intrigado. La niña se detuvo frente a él y dijo: «Soy hija de Ramón, y tengo algo que decir antes de que tome una decisión equivocada». Un oficial intentó intervenir, pero el juez levantó ligeramente la mano y dijo con severidad: «Tienes 2 minutos, niña, y espero que sepas lo que estás haciendo». Valeria respiró hondo y apretó los puños a los costados. «Libere a mi papá y yo haré que usted vuelva a caminar». El tribunal pareció congelarse. Los susurros de sorpresa se mezclaron con risas contenidas. Faustino no rió, endureció la mandíbula. «Eso es chantaje», replicó. «Suena exactamente a un intento emocional de una niña desesperada». Ella mantuvo la mirada firme. «No es chantaje, es una promesa». El juez se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Escucha bien, esto es un tribunal y yo sigo la ley. Lo que propones es imposible. Mi parálisis es irreversible y este juicio no es lugar para trucos infantiles». Valeria dio un paso adelante. «No está aquí solo para seguir papeles, ¿verdad? Está aquí para hacer lo correcto». Faustino apretó los brazos de la silla. «Lo correcto está en la ley. La ley exige pruebas, hechos, estructura, no milagros inventados». Ella avanzó un poco más. «Entonces, déjeme probarlo. No todo, solo un poco, lo suficiente para que entienda que puede elegir justicia verdadera». Su mirada vaciló por un instante. Faustino pensó: esto es una corte, no un escenario. Pero algo en las palabras de la niña le impidió cerrar el tema. La sala contuvo la respiración, como si un trueno estuviera a punto de estallar. Ponerle fin a aquello. Valeria dio un paso más lentamente. Todo el tribunal la observaba. Se detuvo justo frente a la silla del juez, con las manos entrelazadas. Faustino la miraba entrecerrando los ojos, como quien intenta discernir si aquello era locura o algo más. «Deme la oportunidad de mostrarlo». «Una pequeña oportunidad», susurró la niña. Faustino no dijo sí, pero tampoco dijo no. El silencio que cayó sobre el tribunal era denso, como una niebla que cubre la ciudad al amanecer. Valeria, aún arrodillada frente a la silla de ruedas, colocó sus manitas sobre las rodillas inmóviles del juez. Las palmas temblaban levemente, pero su expresión era de absoluta concentración. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a murmurar palabras suaves que parecían susurros del corazón. Un balbuceo dulce,
cadencioso, sin forma litúrgica, pero cargado de un sentimiento puro y sincero. Los sonidos parecían atravesar la coraza invisible de Faustino, quien mantenía los ojos duros intentando ignorar aquel gesto infantil. La niña apretó los ojos con más fuerza, como quien lucha contra un dolor invisible. Susurraba con fe, los dedos levemente presionados contra la piel del juez, mientras sus rodillas tocaban el mármol helado. Por un instante, nadie se atrevió a reír, hasta que una tos sarcástica rompió el ambiente. «Ándale, milagrosa, haz que se ponga a bailar», se burló un hombre al fondo, provocando las primeras risas. Valeria permaneció inmóvil, como si no escuchara. Faustino seguía impasible. Por dentro quería terminar con aquello de una vez, pero algo en él dudaba. Una parte antigua de sí deseaba desesperadamente que ella tuviera razón. Pasaron 2 minutos, los susurros cesaron. Valeria, aún arrodillada, alzó el rostro y lo miró. Esperanzada, vulnerable. Sus ojos buscaban alguna señal, un temblor, un gesto. Pero Faustino solo alzó una ceja lentamente y soltó una risa seca. «Eso es todo», dijo con desprecio. «Una actuación infantil. Agradezco tu entusiasmo, pero, como era de esperarse, no pasó nada». Su risa abrió la puerta a la crueldad de los demás. El tribunal estalló en carcajadas. «El milagro caducó», gritó un joven. «Pobrecita, se va a traumar para siempre», susurró una mujer. Ramón, el padre, se retorció en el banco. Intentó levantarse, pero fue detenido por un guardia. «Valeria, hija, no los escuches», gritó, su voz sobrepasando el bullicio. La niña, ya de pie, con los ojos llenos de lágrimas, miraba alrededor completamente perdida. Su intento de ayudar se había vuelto una burla. Intentó respirar, pero el nudo en la garganta era más fuerte. Faustino se acomodó los lentes, carraspeó y retomó la frialdad de siempre. «Restablezcamos el orden. Esto es un tribunal y tenemos una sentencia que cumplir». Tomó la hoja, respiró profundo y, con voz firme e implacable, declaró: «Ramón Sandoval es condenado a 10 años de prisión en régimen cerrado». La niña no pudo soportarlo. Salió corriendo por la sala, empujando los brazos de quienes se interponían. Las risas la perseguían como ecos crueles. «¿Vas a hacer otro milagro, niña?», se burlaron. Las lágrimas corrían por su rostro mientras salía del tribunal, tropezando con sus propios pasos. Ramón gritó otra vez, pero fue contenido. El golpe de la puerta al cerrarse fue como un punto final brutal. Faustino, a pesar de su rostro endurecido, sentía una extraña presión en el pecho. «Es mejor así», pensó. «La ley es la ley. El sentimiento no pesa en el martillo de la justicia». Y aún así, algo no encajaba. Pasaron algunos segundos. El murmullo continuaba, pero Faustino sentía una leve náusea. Se llevó la mano al vientre, se acomodó en la silla, incómodo, y entonces, sutilmente, un calor. Un hormigueo tenue comenzó a extenderse por la pantorrilla derecha, algo que no sentía desde hacía 15 años. No es psicológico, sugestión ni alucinación, se repetía, pero el hormigueo aumentaba, subía. Era como si alguna fuerza antigua estuviera soplando vida en los nervios dormidos. Su mano apretó con fuerza el apoyo de la silla. El tribunal aún reía, pero él ya no escuchaba nada. El hormigueo se volvió calor, ardor, pulso, un latido real en las piernas. Faustino abrió los ojos de par en par, intentó disimular, pero su respiración era agitada. Sin pensar, empujó los apoyos de la silla y forzó el cuerpo hacia adelante. Sus pies se afirmaron en el suelo. Con un esfuerzo tembloroso, se levantó primero despacio, luego más firme, hasta estar completamente de pie. La sala enmudeció uno a uno. Todos se giraron para mirar al juez inmóvil, sostenido solo por un milagro invisible. Nadie se atrevió a decir nada. Por 5 segundos, el mundo pareció detenerse. Entonces su cuerpo flaqueó, como un castillo que se derrumba desde dentro. Sus piernas cedieron y Faustino cayó pesadamente en la silla. El golpe resonó en el suelo de mármol. Intentó levantarse de nuevo, pero todo volvió a ser como antes. Dormido, frío, inmóvil, miró sus propias piernas con miedo. «Yo estuve de pie, lo sentí», murmuró, incapaz de hallar lógica alguna. La multitud no sabía qué decir. El escarnio había desaparecido. Solo quedaba un silencio inquietante, como si todos hubieran presenciado algo inexplicable. Los ojos del juez buscaron la puerta por donde Valeria había salido. Recordó sus palabras, que era solo una prueba. Su voz temblaba. Por primera vez en años, no tenía certezas.
Estaba frente a algo que escapaba a la razón, algo que tal vez, en todo su rigor, había olvidado que existía: la fe. Aunque seguía sentado y sin control de sus piernas otra vez, lo sabía. Esa niña había dicho la verdad. El día amaneció nublado, como si el propio cielo no supiera qué sentir. Dentro del coche, Faustino observaba por la ventana cómo pasaban lentamente las calles, con las manos temblorosas apretando los brazos de su silla de ruedas. Desde el episodio en el tribunal, no podía pensar en otra cosa. Aquellos 5 segundos de pie lo habían despojado de todo lo que creía inmutable. Sentir las piernas otra vez y perderlas de nuevo era como ser arrojado de vuelta a la oscuridad después de ver la luz por un instante. Pero lo que más resonaba dentro de él era la pregunta que trataba de evitar: ¿por qué duró tan poco? Al llegar al albergue, fue recibido con miradas desconfiadas. Era un juez y, para muchos, eso siempre significaba problemas. Pero aquella mañana no parecía amenazante. Había algo en su mirada, un peso nuevo. Lo condujeron hasta el patio, donde Valeria estaba sola, sentada bajo un árbol, arrancando pedacitos de papel y dejándolos volar con el viento. Al verlo, no reaccionó. Mantuvo los ojos en el suelo. Faustino detuvo la silla a pocos metros. «Necesito hablar contigo», dijo Valeria con una voz más baja de lo que hubiera querido. Alzó la vista, pero no dijo nada más. Faustino dudó por un instante, luego habló. «Ayer, por unos segundos, caminé». Valeria asintió lentamente, sin sorpresa, pero después añadió: «Después lo perdí todo. Fue como si me lo hubieran arrancado». El juez miraba sus manos, nervioso. «Dijiste que era una prueba, pero ¿por qué solo 5 segundos?» La niña apretó los labios, respiró hondo y respondió con firmeza: «Porque no hiciste lo correcto. Dios jamás mantendría de pie a alguien que comete una injusticia». Faustino abrió los ojos sorprendido. «¿Injusticia?», repitió casi ofendido. «Seguí las pruebas, apliqué la ley». Valeria se acercó despacio, mirándolo directo a los ojos. «La ley de papel, no la ley del corazón», dijo. Él frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir con eso?». Valeria sacó del bolsillo una pequeña memoria USB protegida con cinta adhesiva azul. «Está escondida detrás de la televisión de la vecina. Mi papá instaló una cámara cuando comenzaron a robar casas en la calle. Grabó esa noche. Yo estaba enferma. Él me cuidaba a la hora exacta del crimen». Faustino tomó el dispositivo con manos temblorosas. «¿Tiene audio?», preguntó. Ella asintió. «Se escucha mi tos. Se escucha cuando él dice que va a faltar al trabajo para quedarse conmigo. No pudo haber asaltado esa farmacia. Estaba en casa conmigo». El juez respiró hondo, como si algo dentro de él se quebrara en silencio. Nadie había visto esto. Verónica negó con la cabeza. La policía ni siquiera quiso escuchar y tiraron todo. Durante varios segundos, Faustino permaneció en silencio, mirando el pequeño objeto. Ahí, en algo tan simple, estaba la línea que separaba el error de la reparación. «Tenías razón», murmuró sin mirar a la niña. Ella se sentó a su lado abrazando las rodillas. «No se trata de tener razón», dijo casi en un susurro. «Se trata de hacer lo correcto». Faustino cerró los ojos. «¿Y si es demasiado tarde?». «Si lo intentas, nunca será tarde», respondió ella sin dudar. Miró con una mezcla de asombro y respeto. Aquella niña, esa pequeña, hablaba con una sabiduría que derribaba muros dentro de él. «Voy a reabrir el caso», dijo por fin. «Pero no puedo hacerlo solo». Valeria lo miró fijamente. «¿Y yo qué puedo hacer?». Él sonrió levemente por primera vez. «¿Ayudarme?». «Ser mis ojos, mis oídos, mi conciencia». La propuesta sonaba absurda, pero en ese momento tenía más sentido que todo lo que había hecho en los últimos años. Valeria dudó, pero asintió. «Está bien, pero solo si puedo ir a donde usted vaya». Faustino extendió la mano. «Trato hecho». Se estrecharon las manos como dos socios improbables. Un hombre de toga y una niña con vestido azul desteñido. Dos vidas que jamás debieron cruzarse, ahora caminaban en la misma dirección. Al salir, Faustino sintió un leve pinchazo en las piernas. Débil, pero real. «Tal vez aún hay tiempo», pensó Valeria, caminando a su lado con pasos cortos pero decididos. El albergue quedó atrás y al frente había un caso que reabrir, una injusticia por deshacer y, tal vez, un milagro aún por terminar. Lo que comenzó con fe ahora seguía con pruebas, pero dentro de ambos había algo nuevo, una alianza. El escritorio estaba cubierto de papeles, fotos y documentos impresos en blanco y negro. Entre ellos, la memoria USB que Valeria había entregado, ahora conectada a una vieja computadora portátil.
La grabación era clara. Ramiro preparando sopa, colocando paños fríos en la frente de su hija y murmurando: «Tienes que mejorar, pequeña. No me voy a alejar de ti». Con cada repetición del vídeo, Faustino se tensaba menos. Su concentración ya no era solo jurídica. Había algo más, una inquietud emocional que no sabía cómo nombrar. Valeria, sentada a su lado, observaba todo en silencio. No hacía preguntas, solo observaba. Pero cuando Faustino suspiró por quinta vez en menos de un minuto, ella se atrevió. «Usted siempre fue así». ¿Tan serio? El juez levantó la mirada sorprendido. «¿Cómo así?» «No sé. Parece que usted nació viejo», dijo ella, encogiéndose de hombros. La frase fue dicha con la cruel naturalidad de los niños. Faustino parpadeó 2 veces y soltó una risa baja que lo tomó por sorpresa. «¿Qué? ¿Usted sabe reír?», exclamó ella. Él disimuló carraspeando. «A veces, pero normalmente no en horas de trabajo». Ella le respondió con una sonrisa traviesa. «Nosotros también estamos trabajando en hacerlo sonreír. ¿Sabía?». Durante la tarde, entre archivos y reportes, Valeria hacía preguntas inesperadas. ¿Alguna vez tuvo un gato? ¿Cuando era niño, le gustaba correr? Con cada provocación, un muro interno se derrumbaba. Faustino intentaba mantener la compostura, pero sus ojos comenzaban a suavizarse y, de vez en cuando, una sonrisa escapaba involuntaria, sincera. Valeria fingía notar en una libretita invisible cada vez que él sonreía. «Otro punto para el equipo de la alegría», decía. Era una guerra silenciosa contra los años de rigidez, y ella iba ganando sin levantar la voz. En cierto momento, señaló una foto antigua del juez colgada en la pared. Un retrato con toga, aún de pie antes del accidente. Era feliz ahí. Él miró la imagen durante largos segundos antes de responder. Era ocupado y orgulloso. La niña inclinó la cabeza. «Pero no es lo mismo que ser feliz, ¿verdad?». Faustino se quedó en silencio. Aquello lo había tocado más profundo de lo que quería admitir. No, no lo era. Sin saber muy bien por qué, empezó a contar sobre el accidente, el dolor crónico, el alejamiento de los amigos, la frialdad que adoptó como armadura. Valeria lo escuchaba con los ojos atentos. «¿Y usted cree que se volvió así porque ya no podía caminar?». Faustino reflexionó. «Creo que también dejé de caminar por dentro». Ella se acercó un poco más, como quien le da espacio a un pájaro para posarse en el hombro. «Entonces empecemos a caminar otra vez, pero esta vez por dentro primero». El juez rió una risa breve, casi incómoda, pero no lo negó. Parte de él quería más de esas conversaciones, de esas miradas sin juicio. Era como si cada frase de la niña limpiara poco a poco los rincones empolvados de su alma. Entre una declaración y otra, Valeria se empeñaba en interrumpir con cosas que no tenían nada que ver con el caso. «Si usted fuera un animal, ¿cuál sería?». Ponía los ojos en blanco, un halcón silencioso y observador. Ella se rió. «Yo creo que usted sería un armadillo. Se encierra cuando tiene miedo». Faustino la miró, luego volvió a reír. «Está bien, tal vez un armadillo con toga». Aquella sala, antes fría y austera, empezaba a parecerse a algo que no veía desde hacía años, un lugar con vida. Y por más que intentara convencerse de que el foco era el caso de Ramiro, Faustino sabía que algo más estaba ocurriendo. Sus pensamientos ya no giraban solo en torno a leyes y códigos penales. Comenzó a preguntarse cosas simples, casi olvidadas. ¿Cuál era mi color favorito cuando era niño? ¿Qué me hacía reír antes de la toga? Y todo eso por una niña que, en lugar de temerle al juez severo, eligió enfrentarlo con preguntas sinceras y con el coraje de amar, incluso después de haber sido humillada por él. Al final de la tarde, mientras recogían los papeles, Valeria comentó casualmente: «¿Sabe qué creo? Que usted no está mejorando solo por el milagro. Está mejorando porque está dejando entrar las cosas buenas otra vez». Faustino no respondió. Solo la miró durante unos segundos con una leve sonrisa en los labios y una mirada casi emocionada. Algo estaba cambiando y, tal vez, solo tal vez, era el inicio de una sanación más profunda que la física. Una que no se ve, pero se siente y que nacía ahí, en silencio. Los días siguientes estuvieron llenos de pilas de papeles, café frío y horas de intenso silencio. Faustino y Valeria habían transformado el despacho del juez en un verdadero centro de investigación. Mientras ella organizaba los documentos por fecha y relevancia, él se sumergía en peritajes, declaraciones y reportes policiales. Sus ojos entrenados recorrían cada línea con precisión, y fue ahí, entre una página y otra del proceso original, donde Faustino se detuvo. Un detalle pequeño, casi imperceptible,
El informe del oficial Enrique, el policía que había detenido a Ramiro, había sido protocolizado un día antes de la recolección formal de pruebas. Se quedó inmóvil. «Esto no tiene sentido», susurró para sí. Sosteniendo la hoja entre los dedos, la leyó de nuevo, ahora en voz alta. Describe el lugar del crimen con detalles que solo serían visibles después de una pericia. Y eso fue entregado antes de que se realizara la pericia. Valeria se acercó, curiosa. ¿Quiere decir que él ya lo sabía antes? El juez asintió con la mirada oscurecida. Quiere decir que escribió sobre algo que aún no había sido verificado oficialmente. La tensión en el aire era palpable. Faustino se recargó en la silla, presionando las sienes con los dedos. O tiene poderes de adivinación, o alguien está mintiendo y en grande. Más adelante, Faustino sacó una carpeta archivada años atrás, con anotaciones paralelas sobre conductas de oficiales. Allí estaba el nombre de Enrique, marcado en al menos 3 incidentes internos. Uno por coerción a testigos, otro por extravío de pruebas y un tercero, más grave, por sospecha de sembrar evidencia. Todos archivados, sin investigación profunda. «Es más que un policía», murmuró Faustino. «Es un lobo disfrazado de uniforme». En los pasillos de la corporación, Enrique era conocido por su temperamento explosivo, su frialdad con los acusados y, sobre todo, por su habilidad para silenciar a quien se atreviera a cuestionarlo. Faustino se incorporó un poco en la silla, aún sin fuerza en las piernas, como si su cuerpo respondiera a la indignación. Ese hombre lo arregló todo y nadie quiso verlo. Valeria, en silencio, lo observaba. Sabía que el juez no hablaba solo como autoridad, hablaba como alguien que comenzaba a despertar ante la verdad. «Vamos a necesitar una audiencia de reconsideración». Valeria, que sostenía un enorme archivador sobre el regazo, lo miró fijamente. «Eso quiere decir que va a cambiar la sentencia». Él asintió. «Si se comprueba que hubo fraude, puedo anular la condena». Ese mismo día, Faustino redactó la solicitud formal de reapertura. Al entregar el documento a la secretaría del tribunal, el silencio se instaló. Poco después, fue llamado al despacho de un fiscal veterano, alguien que conocía desde los tiempos de la universidad. La sala estaba oscura, con las persianas entreabiertas. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Faustino?» La voz era demasiado tranquila, peligrosamente tranquila, absolutamente medida. Ahora hacia los dos. «Les juro que aquí se acaba», gruñó Enrique, con la voz cargada de odio y sudor. Faustino, todavía atrapado en su silla, sintió el miedo como un nudo en la garganta, pero algo dentro de él se activó. La chispa que Valeria había encendido en su corazón. «Valeria, agáchate», gritó, aunque sabía que no podía hacer nada más que observar. Pero la niña no dudó. Con un movimiento ágil y sorprendentemente fuerte para su edad, logró esquivar un golpe del policía y patear el arma lejos. El estrépito del metal contra la pared resonó como un disparo seco. Enrique, descontrolado, dio un paso atrás y perdió momentáneamente la compostura. Faustino aprovechó el instante. Con voz firme, como quien finalmente acepta su rol de autoridad, gritó: «Al suelo, Enrique. Policía, manos arriba». La amenaza de autoridad, junto con la audacia de Valeria, parecía romper el hechizo de miedo que el agresor había impuesto. Enrique respiraba agitadamente, intentando recuperar el control, pero la mirada de Faustino era ahora un muro firme, implacable, y la niña no retrocedía ni un centímetro. Valeria, jadeando, se lanzó otra vez hacia el arma caída, mientras Faustino, usando los apoyos de la silla, se inclinó hacia adelante con decisión, extendiendo las manos y gritando instrucciones precisas. La combinación de su coraje y la estrategia improvisada de la niña comenzó a dominar la situación. Finalmente, con un último empujón, Valeria logró que el arma quedara fuera del alcance de Enrique. Faustino, aprovechando el momento, utilizó la voz y la presencia de juez para inmovilizar al agresor verbalmente. «Esto termina ahora, Enrique. Te ordeno que te detengas». El silencio que siguió fue absoluto. Enrique, respirando con fuerza, cayó al suelo, derrotado, mientras la tensión se disolvía lentamente. Valeria se quedó junto a Faustino, apoyándose en él, todavía temblorosa pero triunfante. «¿Lo logramos?», susurró Faustino, mirando a la niña con una mezcla de orgullo y alivio. La noche, que hasta hacía unos minutos estaba cargada de peligro, parecía ahora más tranquila. El peligro había pasado, pero la lección permanecía. La valentía no depende de tamaño ni de edad, y la justicia a veces se sostiene en la fe y el coraje de quienes menos se espera. Faustino respiró hondo, mientras miraba a Valeria, y supo, con certeza, que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que viniera.
pruebas, fraudes o incluso amenazas directas. Su alianza se había probado en el fuego del caos y había sobrevivido. Todo, gruñó, cargando el arma. El tiempo parecía suspendido. Verónica, temblorosa, se paró frente a Fausto, como si su frágil cuerpo pudiera protegerlo. «Si quieres hacerle algo a él, vas a tener que pasar por mí», dijo con la voz rasgada por el miedo. Afuera nadie parecía escuchar. La muerte estaba ahí, de pie en medio de la sala. Fue entonces cuando, en un milagro de tiempo perfecto, el estruendoso sonido de sirenas rompió el silencio como un trueno. Luces rojas entraron por la ventana. Enrique se volteó sorprendido, dudó por un segundo, y la puerta delantera fue derribada. «Policía, suelta el arma», gritaron los agentes irrumpiendo en la casa con las armas desenfundadas. Enrique se congeló, aún con el dedo en el gatillo. No tuvo tiempo de reaccionar. Fue derribado por 2 oficiales y sometido al suelo. El arma se deslizó lejos. Fausto respiraba como si hubiera corrido un maratón. Verónica cayó de rodillas, exhausta. Un vecino que había visto a un hombre entrar por la parte trasera de la casa y sospechó de la escena había llamado a la policía. Por suerte, una patrulla rondaba cerca y llegó de inmediato. Enrique fue esposado, aún maldiciendo y forcejeando, pero esta vez no había escapatoria. Su furia finalmente había sido contenida. Un paramédico examinaba a Verónica, que ya parecía más tranquila, aunque aún asustada. Apretaba fuerte la mano del juez, que no decía nada, solo la miraba con los ojos llenos de lágrimas. Después de algunos minutos de silencio, finalmente murmuró: «Me salvaste de verdad». La niña lo miró, con la voz entrecortada. «¿Y usted creyó en mi papá cuando nadie más lo hizo?». Fausto apretó su mano con más fuerza. «Nunca volveré a dudar de ti». Ella sonrió firme, todavía respirando con dificultad. «Entonces, ya estamos a mano». Y ahí, entre astillas de madera, tensión y respiraciones entrecortadas, nació algo que no se escribe en leyes ni se enseña en manuales. Una alianza profunda, silenciosa, entre un hombre herido por la vida y una niña que se negaba a dejar de luchar. El día había llegado. El nuevo juicio estaba programado para las 9 de la mañana, pero la sala del tribunal ya estaba casi llena antes de las 8. Abogados, periodistas, familiares, curiosos, todos querían presenciar el regreso del caso Sandoval. Más que eso, todos querían ver al juez Fausto Delaney. Los titulares hablaban de la audiencia como si fuera un espectáculo. El juez que caminó por 5 segundos, milagro o manipulación. Pero para quienes estaban involucrados, aquello era más que una noticia. Era justicia esperando ser hecha. Valeria llegó acompañada de Ramiro, con las manos entrelazadas con las de él. El padre miraba a su alrededor con recelo, pero la niña caminaba con la cabeza en alto. Su vestido azul claro parecía más vivo esa mañana. La sala quedó en silencio cuando se abrieron las puertas laterales, y ahí estaba él, Fausto Delaney, de pie, apoyado en un bastón y usando su toga negra como una armadura silenciosa. Cada paso suyo era un desafío a las expectativas. Caminaba no con perfección, pero sí con dignidad, y cuando se posicionó frente al tribunal, los murmullos cesaron. Todos sabían que algo diferente estaba por suceder. «Señoras y señores», comenzó el juez con voz firme. Esta audiencia fue convocada tras la presentación de nuevas pruebas que cuestionan la condena de Ramiro Sandoval. No había emoción en su rostro, pero quien prestara atención vería en sus ojos algo nuevo, una llama de certeza. La fiscalía intentó contener el impacto, pero pronto fue superada por las evidencias. Primero, la memoria USB con las imágenes grabadas dentro de la casa de Ramiro, mostrando que él cuidaba a su hija en el momento exacto del crimen. Después, los registros médicos y los recibos omitidos en el juicio anterior. Pero la prueba final, la que selló el destino del caso, fue el informe detallado sobre el intento de agresión a Fausto Verónica, un atentado que ocurrió la noche anterior. Vídeos de la comisaría, peritajes médicos, el arma encontrada en posesión de Enrique, testimonios de vecinos, fotografías de la puerta forzada. Enrique, presente en el tribunal, ya esposado, mantenía el rostro tenso, pero no negó nada. El fiscal, sin argumentos, pidió disculpas públicas a la defensa. Fausto, con la voz firme y clara, continuó. Fausto, con la mano temblorosa, levantó la sentencia. Ante las pruebas y el intento violento de obstrucción a la justicia, el tribunal declaró que Ramiro Sandoval era inocente de las acusaciones anteriores. Su condena quedaba anulada. La sala estalló en vítores. Verónica llevó las manos a la boca, en shock, antes de correr hacia su padre. Él la tomó en brazos, girando con lágrimas en los ojos.
Tú me salvaste, murmuró él. No, papá, dijo ella, mirando al juez. Él también nos salvó. Fausto observaba la escena con la garganta cerrada, pero aún faltaba algo. Verónica caminó lentamente hacia él. El tribunal guardó silencio una vez más. ¿Puedo?, preguntó, con los ojos brillando. Fausto asintió. La niña se arrodilló con reverencia, como si estuviera frente a algo sagrado. Sus manos tocaron nuevamente las piernas del juez, pero ahora con firmeza. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a hablar en voz baja, con una emoción que hizo callar a toda la sala. Sé que es difícil, pero si ahora usted cree, deje que Dios termine lo que empezó. Comenzó a llorar en silencio, no de tristeza, sino de entrega. Sus palabras temblaban en el aire como incienso invisible. Por todo lo que usted hizo, por haber defendido lo justo, pido que ahora Dios complete lo que falta. Las manos de la niña presionaban con suavidad las rodillas de Fausto, pero había fuerza ahí. Fe, confianza. Temblaba por completo, pero no se detenía. Antes caminó por una promesa, ahora camina por la verdad. Esta vez, lo que ocurrió fue distinto, lento, profundo. Las piernas de Fausto empezaron a hormiguear, pero ya no era aquella sensación pasajera. Era como si algo despertara dentro de él. Sus dedos se movieron, los músculos se contrajeron y entonces, sin apoyo, se levantó con firmeza, sin bastón, sin vacilar. Un murmullo recorrió la sala, seguido de lágrimas, aplausos y gritos. Verónica sonrió, todavía arrodillada. Fausto miró sus propias piernas y luego a ella. «Fuiste tú», murmuró. Ella respondió con sencillez. «Fue Dios. Yo solo pedí bien esta vez». El jurado, los abogados, los periodistas, todos estaban de pie. Algunos aplaudían, otros lloraban, pero nadie salió igual. En ese tribunal donde tantas veces la justicia había sido solo un nombre vacío, algo más grande se había manifestado, no solo en el cuerpo del juez, sino en el alma de todos los presentes. Por fin, Fausto Delany, el hombre de piedra, miró a la niña con los ojos húmedos y dijo: «La justicia fue hecha, y por primera vez en años, todos estuvieron de acuerdo». Ramiro y Verónica salieron del edificio sin esposas, sin uniformes, sin miedo, solo tomados de la mano, bajando los escalones en silencio. Afuera, el cielo parecía más azul, como si también respirara aliviado. Algunas personas los aplaudieron, les hicieron señas, pero ellos no dijeron nada. La victoria era demasiado íntima como para caber en palabras. Fueron directo a casa, la casa sencilla donde todo había comenzado. Ramiro todavía trataba de entender cómo, entre tantas injusticias, su hija logró mover montañas. Verónica solo quería dormir en el regazo de su padre, y lo hicieron así, como si el mundo entero cupiera en ese abrazo. Pasaron algunos días y la rutina volvía poco a poco. Ramiro arreglaba la cocina, colgaba ropa en el tendedero. Verónica dibujaba en el suelo de la sala, rayando con colores la imagen de un hombre con toga y una niña con vestido azul. El nombre del dibujo, el juez que caminaba y sonreía. No esperaban visitas. Por eso, cuando se escuchó el chirrido del portón al abrirse, ambos se miraron en silencio. Ahí estaba él, Fausto Delany. Llevaba un saco gris claro y flores en las manos. Margaritas, las favoritas de la mamá de Verónica. Lo había sabido por los documentos. Un gesto simple, pero que lo decía todo. Ramiro fue hasta el portón con pasos contenidos. Los dos hombres se miraron durante largos segundos, sin toga de por medio, sin martillo, sin distancia. Solo dos padres marcados por batallas distintas. Fausto extendió el ramo. No es mucho, pero es lo que encontré. Ramiro tomó las flores, sosteniéndolas con cuidado, y luego respiró hondo. Fausto lo miró a los ojos y dijo, con la voz entrecortada, pero firme: «Ramiro, perdóname. Te fallé. Te condené cuando debí haberte protegido». Por un instante, el silencio fue absoluto. Ramiro no dudó. Apretó las flores contra su pecho, respiró profundo y respondió con una serenidad que dolía: «Usted regresó. Eso es lo que importa. Lo perdono de verdad, con el corazón limpio». Esas palabras, dichas con tanta humildad, desarmaron lo que quedaba de dolor en la mirada del juez. Y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Se abrazaron sin palabras, solo el gesto, un silencio que no pesaba, liberaba. Verónica apareció en la puerta de la casa, espiando la escena con ojos brillantes. Al verlos separarse, corrió hacia ellos y rodeó la cintura del juez. «Pensé que ya no vendría», dijo con voz suave. Fausto sonrió, acariciándole la cabeza.
Tardé porque no sabía cómo agradecer. La niña señaló hacia adentro. ¿Quiere pasar? Él dudó, luego asintió. Por favor. Y así, los tres entraron juntos, como si ya lo hubieran hecho 1000 veces, como si ese momento fuera el punto de partida de una nueva historia. En el patio, el sol de la tarde pintaba todo de dorado. Corría una brisa ligera. Verónica, entusiasmada, encendió un radio antiguo que solo sintonizaba 2 estaciones y siempre con estática. Empezó a sonar una canción lenta, medio cursi, medio bonita. Miró al juez con una sonrisa traviesa. Si ya puede caminar, también puede bailar. Fausto rió, intentando ocultarse detrás de su dignidad. No exageres. Pero ella insistió, extendiendo la mano como en una invitación solemne. Solo una vez. Prometo no grabar. Ramiro observaba desde lejos, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta en el rostro. Fausto aceptó. Con pasos torpes y un leve temblor en las rodillas, tomó la mano de Verónica y giró con ella en medio del patio. El baile era más tropiezo que paso, pero la alegría era real. Con cada vuelta, con cada risa, lo que se había roto dentro de ellos parecía ir pegándose pedazo a pedazo. Verónica giraba con ligereza, como si hubiera nacido para eso. Fausto, a pesar de la rigidez, se dejaba llevar. El juez, que antes era de piedra, ahora flotaba. La canción terminó, pero ellos siguieron girando en silencio. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El radio chisporroteaba solo y en ese instante no había condenas, enfermedades, fiscales ni sillas de ruedas. Solo había una niña, un padre y un hombre que había sido salvado por ambos. Ya no se trataba de justicia, se trataba de sanación, de un nuevo comienzo, de gracia. Fausto se detuvo jadeando, con lágrimas en los ojos. Miró a Ramiro, luego a Verónica. Gracias por no rendirse conmigo. La niña se acercó, tomándole las manos. Solo necesitaba un empujoncito. Él rió y, por primera vez, rió fuerte de verdad. Y así, entre risas, flores y pasos torpes, terminó esa historia que nunca fue solo sobre leyes, sino sobre fe, segundas oportunidades y el poder que solo una niña tiene para enseñarle a un hombre a caminar otra vez.